Esa. Ponemos a grabar y comenzamos con esta clase. Si alguien quiere hacer una pregunta antes, ¿cómo estás, Martín? Les habilité el micrófono a todos por si alguien lo quiere utilizar. Algo que les haya pasado en la semana y quieran verlos antes de empezar con esto, en la semana o en algún momento, algún problema que hayan tenido con una máquina y no lo hayan resuelto y quieren analizarlo. Si nadie dice nada es porque vamos muy bien en el curso o vamos muy mal, una de dos. José Luis, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, José? Bien, Muy bien. bien. Mira, la consulta es con respecto a cómo encarar el diagnóstico de un Gold Trend, sí, un Gold Trend con la 9GB. El Ajá. auto, si le doy arranque sin esperar esa temporización de bomba ni nada, bueno, arranca regulando a 400 vueltas, recontra desparejo, no acelera para nada y como ahí queda la luz de EPC y la luz de Check Engine prendida. Y no hay ningún código de falla ni en el calculador de motor, ni en el tablero, ni nada. Y el auto arranca despatarrado así. Si vos le das contacto, temporiza la bomba y le das arranque, el auto arranca perfecto. Y capaz queda regulando así, mal, tal vez queda unos 40 segundos y después se acomoda y acelera normal, todo normal. Y sin ningún código de falla, ningún calculador. Bueno, generalmente cuando pasan ese tipo de cosas, tienen que ser un error de software. Y yo todavía no trabajé con las 9, bueno, acá no existen tampoco, pero no trabajé con 9GB como para poder arrancar desde cero. O sea, arrancar desde cero es como decir, bueno, cambio por una 0 kilómetro, en vez de cambiar una computadora por una 0 kilómetro, poderla a la original del auto, resetear todo. Sí, dejarla como virgen. No hice ninguna, pero bueno, habría que conseguir una y sacarle los datos, ¿sí? Los archivos para poder hacer otras. Hasta hace poco ni siquiera el CATAC lo podía hacer. Creo que ahora ya las puede hacer. Y si no, había un aparato brasileño, un lector programador, porque eso tiene una memoria serial, creo que es el 95320, y después toda la información está en el micro. Ni siquiera puedes clonar pasando la serial. ¿Sí? Una vez me tocó una de esas que le había entrado agua y hacía algo parecido a lo que decís vos, pero era un daño directamente de la placa, ¿sí? Porque cuando la abrí estaba toda sulfatada. Puede que el sulfato haga que no pueda realizar bien los aprendizajes o modificar el software. Podría llegar a ser. Realmente la modificación de software, esta corrupción de los datos, tiene que ver más con una caída de tensión en el momento de arranque o algo de eso. Y bueno, dije, bueno, vamos a clonarla, quise pasarla a la serie a la otra y lo primero que apareció en el cuadro de instrumentos fue error de checksum, ¿sí? Porque en el cuadro de instrumentos me pareció, ni siquiera me permitió el arranque de motor, por supuesto. O sea, para poder clonarle hay que pasar la info del micro y la info de la serial. Ahora, si el problema está en una corrupción de datos, estás pasándole el problema a otra máquina. Yo igualmente intentaste hacer borrar parámetros de adaptación por más que no haya códigos de falla. Sí, intenté hacer, borrar el aprendizaje, pero, y no lo hace siempre, no es permanente. El auto tiene, aparte de 60.000 kilómetros, única mano, está impecable el auto, no está Sí, sí, manoteado, sí. nada. No No, tiene GNC, nada, está inmaculado. Pero hace esa sí. falla y no la hace siempre. Capaz pasan 15 días y lo hace una vez, y bueno, el Oh, cliente directamente espera esa temporización, ese segundo y medio apenas, y bueno, y después arranca normal. Pero si le das arranque directamente, te lo hace el síntoma casi permanentemente y no te da tiempo tampoco
de ver los flujos de datos, qué está haciendo, porque es tan corto el periodo de falla, viste, que no ves nada, viste, sinceramente. Entonces Claro, no sabes cómo atacarlo tampoco el sí. problema. Vos sabés que Volkswagen tiene eso, Marelli en Volkswagen tiene esos problemas. Sí, yo les comenté que estaba peleando ahí con un sistema viejo, un 4MB de Polo, de Seat Ibiza, acá en Europa, y también me está volviendo loco. Es como que en algún momento en los aprendizajes, porque yo tengo el coche anda 7 días bien, y al séptimo día en este caso sí da un código de falla, que tiene que ver con lo que tiene, con el monitoreo, el control de malas combustiones, ¿no? De misfire. Claro. Y, y la ECU es lo que lo lleva a ese estado, pero no puedo detectar qué es lo que lo genera, porque miras todas las señales, este viene con sonda blanda de banda ancha, y están todas perfectas. Si en parámetros no te puedes dar cuenta, por más que estés horas mirando los parámetros, qué es lo que está pasando. Pero a mí me sale un código de falla, lo borro y se normaliza 7 días de vuelta. Y en el caso puntual tuyo, muy difícil de reparar esa máquina. Yo no sé, creo que son económicos. Yo tenía como 10 de esa máquina allá en Argentina para la venta o para probar también. Pero que quiero ver una cosa. A ver si me deja compartir la pantalla. Creo que sí. Eh, para mí la solución es Mercado Libre. Marelli, Marelli 9GB. Puede ser que tenga alguna. Yo tengo una compu para como es, o siete sea, mil una pesos. compu de desarme, Ujú. pero bueno, tuviera que tener el PIN para poder hermanarla, me parece. Sí, por eso te digo, código postal de acá no lo va a reconocer. Recicle de la vende por 7.000 pesos. Sí, fíjate igualmente las denominaciones, ¿sí? 9GB y un número ahí. 2 letras RDABK. No me acuerdo las otras letras que tenía. Eh, pues ya lo abriste, ¿pudiste abrirla? No me animé porque está remachada y Es, porque sinceramente funciona por ahora el auto y bueno, la inquietud era ver si me bueno, podías orientar un poco cómo yo, atacarlo, el problema. yo la abriría, bueno, el tema es ese, ¿no? Va a haber que animarse a abrirla. Esto es con un taladro, le comes estas 4 cosas, después la vas a sellar con silicona neutra y, ¿sí? Y le pones 4 tornillitos con tuerca, eh, para que quede bien sellada. Porque ya te digo, uno de los grandes problemas es, en el caso mío de la 9GB, la que tuve problemas estos de que, por ejemplo, no aceleraba, eh, que la cloné con otra, fue que le entró agua porque habían perdido las llaves y la tuvieron que abrir para levantar el PIN code. Y cuando la cerraron mal la ubicación. Fíjate, está como está de sucia. Imagínate, por la ubicación que tiene, es de tener muchos esos problemas. Seguramente habrás desconectado los conectores y viste a ver si había presencia de humedad, sulfato. Eso lo miraste como parte del diagnóstico y estaba todo Sí, perfecto, sí, ¿no? Se ve sí, bien. sí, incluso Igual, son de esos clientes, viste, que no sé si dudaría tal vez que no lo laven al motor, pero viste, está todo tan inmaculado que sí, de por ahí, última, viste, sacale el taponcito este y fíjate si se llega a ver humedad, por, bárbaro. porque eh, o sea, por un lado es ilógico que no aparezca ningún código de falla y que aparezca el- en el cuadro de instrumentos la luz prendida de PC. Entonces yo por Correcto. eso digo, eso tienes un error de software, lo mismo que yo estoy pensando de esta máquina 4MB, lo que pasa es que no las consigo acá. Y porque después, si está, o sea, si hiciste todos los chequeos de que están todas, yo ahí lo que haría en esa máquina primero, o sea, arrancaría desde cero. Arrancar desde cero es
Así que bueno, está la falla presente, perfecto. Me voy a las masas y alimentaciones con todo conectado, el motor en marcha. Mal, sí, sí. Te lo deja tener en marcha por lo menos cuando hace esa falla. Sí, me lo deja tener en marcha, pero son 30 segundos y se acomoda. Se apaga la luz de check y empieza a regular perfecto a 820 vueltas y queda el motor parejito marchando. Es muy corto el lapso, viste, que se produce la falla. Tenés osciloscopio ¿Sí? y José, bueno, ¿cómo? ¿qué hace José? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ariel? ¿Todo bien? Bien, bien, cuéntame. No, por lo que estaba diciendo acá del tema, ¿está seguro de que es de la máquina el problema? Porque esos coches tienen muchos problemas, estábamos hablando con Ezequiel también, con el tema del aceite, ¿viste? Suelen hacer una falla muy similar Ajá, y con el tema de los inyectores. Yo con los que vienen con inyector blanco ya me he vuelto loco y hacen ese tipo de falla. ajá. Y te vuelve loco, ¿eh? Te vuelve loco. ¿Por dónde decís que viene entonces? Que justo Por se el me cayó. aceite, un aceite con viscosidad errónea y quedan los botadores sobrecargados, ¿viste? Donde Ujú, se acomoda, que arranca, que gira un poco el motor, se acomoda y el auto empieza a andar bien. ujú. Y no te carga código de error o a lo sumo te carga algún código de P0300, ¿viste? De fallo de combustión. Claro. Bueno, yo estoy sospechando eso del 4MB, porque la falla era diferente antes de hacerle un service. Pero la 9GB, bueno, el motor también puede pasar exactamente lo mismo. El tema es que aparecen Yo códigos porque de tuve falla. muchos problemas ya, ¿viste? Ujú. Con la 9GB, yo por lo que le está pasando a este muchacho Claudio. Yo más que nada Bien, por eso. bueno, habría Esa que... computadora para abrirla es media complicadita y que Sí, chequee sí, bien antes todo. sí, sí, sí. Estaría bueno verificar, cambiar el aceite y probar. Es más barato que comprar otra ECU y ponerse a jugar y que la falla continúe, Encima ¿no? de esa, viste que para clonarla es media complicada. No, yo lo que hacía para clonar era pasarle el microprocesador y la serial, las dos cosas. La única manera que había encontrado en esa época. Estoy hablando, qué sé yo, hace 6 7 años atrás. Sí, sí, Ahora, que era, con claro, con el, que hablábamos todas las clases, a ver, mirábamos todas las clases a ver si había salido algo nuevo para hacerla. claro, bueno, yo no las podía hacer. Ahora el que es 3 meses que la hace y el que es lo que tiene es que muchas máquinas solamente pasa las curvas. No sé si hace No, todas. el 3 la clona, José. Perfecto, bien, perfecto. La clona. La clona y aparte lee los mapas para modificarlo. Bueno, por ejemplo, si tiene la posibilidad un programador, como estamos hablando ahora el que es, de clonarla, se podría buscar a ver si alguien tiene un archivo de una virgen de una 0 kilómetro y arrancar desde cero. El PIN-code sí hay que levantarlo, pero lo puedes levantar. Porque, ¿por qué no clonarla? Porque por ahí no es un problema de hardware, es un problema de software. Si la clonas le pasas el problema. Sí, una vez me pasó, no me acuerdo con qué máquina era, creo que era una 5NR o una SIN 32, que también hacía cosas horribles, el coche, que no aceleraba, arrancaba como en 2 cilindros, no había códigos de falla, o sea, era un problema de adaptación, o sea, algo la llevó fuera de, digamos, de los rangos normales donde puede modificar el pulso de inyección, el avance del encendido, y por más que quieras borrar los parámetros de adaptación, no los borraba. ¿Sí? No sé si era un error de los escáneres que yo tenía, uno no lo hacía y el otro, el DEC, decía que lo hacía, pero me parece que no lo hacía. Y en ese caso, me pidieron una máquina, así que se la cloné, hacía lo mismo, preparé otra máquina, se la di, hizo lo mismo y dije, bueno, estamos en un error de software. Y, y para salvar una 132, lo único que tuve que hacer, como no es como un Volkswagen que necesitas el código para emparejar, sino que no sé si el código solo, yo no sé si en esto se trabaja con los Mac y con el CS, con el Component Security, que son varias informaciones que se necesitan para clonarla. Creo que incluso el
El SBCI 2020 tiene para poder levantar la información. Creo que lee la serial nada más de la 9GB. No llegué a hacerlo. Sí, acá no tengo máquina para probar. Pero en el caso de la 132, lo que tuve que hacer, toda la información de lo que era adaptaciones, ¿sí? Estas modificaciones que hace el software a medida que va funcionando, si detecta, por ejemplo, que le falta combustible, porque si esto está medio sucio, el filtro de combustible está medio sucio, le va agregando pulso de inyección. Bueno, esas adaptaciones que va haciendo, ¿sí? Adaptación de combustible a largo plazo y el resto, estaban en la serial. Entonces lo que hice con la 132, que tampoco tiene memoria externa principal, sino que está dentro del micro, en ese caso puse toda en FF, no hagan esto con la 9GB, pero en los Renault, en muchas computadoras, si las pones todas en FF, todos los casilleros, de la serial, al poner contacto, primero que se empareja solo en Renault, ¿sí? No hace falta ningún pin code. Y segundo, que bueno, le das arranque y arranca con los parámetros desde cero. Y quedó andando perfecto. Y digo, bueno, si hay algún problema en el sistema que lo lleva afuera de la adaptación, un mal funcionamiento de la sonda lambda, un mal funcionamiento del sensor de detonación, o algo externo, ¿sí? O sea, incluso un golpe de biela, de perno, de pistón, de botadores, puede confundir al sensor de detonación y llevarlo a condiciones de avance que no van. Eso modifica el vacío del motor, el vacío del motor modifica el pulso de inyección, el pulso de inyección modifica la lectura de la sonda lambda y hace un desastre. Y dije, bueno, si fuera que se llevó a un punto de desadaptación, porque la función era adaptarlo a una condición mejor de funcionamiento y la empeoró. Tendré que volver a aparecer. Pues la puse toda en FF, le arrancó perfecto, aceleraba perfecto, anduvo perfecto, y bueno, si hay algún problema que lo lleve a ese estado, va a volver a estar en ese estado, y nunca más volvió. Pasaron meses y el coche siguió funcionando bien. Generalmente son problemas de software que a veces se modifican en futuras telecargas, actualizaciones, ¿sí? Calibraciones, y eso lo detectan en ingeniería, directamente en fábrica. Entonces, por ahí después sale un software que no lo lleva a esa condición. O sea, se tienen que dar muchos parámetros que lo lleven en un estado donde no puede regresar para hacer un reset de esos parámetros, de esas adaptaciones. Así que bueno, puede darse el caso, yo creo que sí, que no hayan contemplado en ingeniería el tema de lo que pasa con los botadores cuando le pones un aceite que no va. Sí, yo estoy pensando que este 4MB tiene un problema de esos. Sí, porque la falla era diferente antes de hacerle el service. Y cuando hicimos el service empeoró. Entonces dije, bueno, ¿qué pasó acá? O sea, tenía dudas con respecto a las bujías, pues me ha pasado en otros vehículos que al ponerle bujías que figuran en catálogo como que son las del vehículo y no son. Sí, para ese motor por ahí aparecen 3 tipos de bujía y el cliente siempre elige la más barata y a veces esa no va. Sí, la que ponía ahí era de 3 electrodos, dije, bueno, la de 3 electrodos, pero puse la de un electrodo que son de punta de platino y seguía con la misma falla. Así que bueno, ahí, si uno duda, vamos por la parte, yo iría por lo más sencillo, ¿sí? Primero, como dice Ariel, podría ser un problema del aceite, de haberle hecho un cambio de aceite, que el aceite no le gustó y a los botadores y haya arrancado con este problema. Pero si vos querés hacer un diagnóstico de la parte de la computadora en sí, después de haber descartado lo del aceite también, ¿sí? Por un tema de buscar de lo más fácil a lo más complejo. En esos 30 segundos que falla, yo una de las cosas que haría es verificar en ese momento de arranque, donde después pone el funcionamiento defectuoso, pondría el osciloscopio primero en las masas y alimentaciones de la ECU, ¿sí? Buscar, que no sé cuántas tiene
si tiene varias masas, si esas masas están unidas, eso se puede verificar. A ver si hay una deficiencia de alimentación, una deficiencia de masa, que en el momento de frío o en el momento de algunos arranques pueden hacer que el software se comporte así, porque es por software, el problema es el software, ¿tá? Es un error de software, de ingeniería, que algo que se salió de parámetro, incluso la tensión, ¿sí?, de alimentación, lo llevó a ese comportamiento, porque aparte que es una falla intermitente, estás como vos lo decís, ¿no? O sea, de repente pasan días y está funcionando todo perfecto y un día le agarró y durante 30 segundos te hizo esa falla y te vuelve loco. Y bueno, me está pasando exactamente lo mismo. Son los dos Volkswagen y son dos computadoras Marelli. Está así que si se basa uno en el software del otro, porque generalmente son desarrollos que son así, agregando funciones, pero tienen la misma base, podría pasar eso. Volkswagen es muy complejo en la interpretación también de los parámetros de escáner, ¿sí? Cuando tenés el escáner original o alguno que trabaje como trabaja con el formato de BAG, tiene muchísimos parámetros que hay que ver la relación que tienen. Hay muchos valores que son binarios para que, por ejemplo, la computadora pueda hacer un monitoreo de algo, ¿sí? Por ejemplo, deficiencia de chispa. Se tienen que dar cierta cantidad de condiciones, esas condiciones se dan en un cierto momento de funcionamiento, y es imposible de hacer un diagnóstico con escáner si no tenés la información de qué es cada parámetro y qué valores tienen que tener, porque no es que te marca solamente temperatura de agua, temperatura de aire, RPM, valor del MAP, sino que están esos parámetros que tienen que ver con estas adaptaciones que hace la compu. Entonces, lo complejo en el diagnóstico es eso, cuando no tenemos esa información, que yo no la tengo. No sé si en el Elsa Win está la parte de diagnóstico. Generalmente están los esquemas y esas cosas. Y si tenés el escáner, el clon, sí, con el sistema ODIS, te da, cuando estás haciendo el diagnóstico, te da una referencia por lo menos de los parámetros entre qué valor y qué valor tienen que estar. No sé si específicamente la 9GB, pero por ahí te dice cuando vos ves un número binario, ¿sí? Te lo puedo mostrar en binario o te lo puedo mostrar en sistema decimal. ¿Sí? Sabemos que en 8 bits son combinaciones de 8 ceros y unos. Si están todos en ceros, el número decimal es 0. Si están todos en 1, el número decimal es 255. ¿Sí? Entonces, a veces ese parámetro, que en realidad son estados, por ejemplo, si el motor está frío, está caliente, si hay códigos de falla de memoria, no hay códigos de falla de memoria, si está monitoreando el sistema de chispas, si no está monitoreando, si está monitoreando el sistema de combustible. Entonces, la relación de esos ceros y unos son los que en algún momento se pone a monitorear algunas condiciones, y algo totalmente externo al sistema de inyección, como puede ser el tema de los botadores, ¿sí? No por defecto de botadores, simplemente como dijo Ariel, por problemas de aceite de motor, sí, que es nuevo, todo perfecto, pero no le gustó la viscosidad y con eso ya que cambia mucho por ahí con la temperatura, y ahí empiezan los problemas de desadaptación. El tema es que en este auto, Claudio, me decís que intentas borrar los parámetros de adaptación y no lo hace, lo hace igual la falla. Pero puede ser por un problema de aceite. Yo en el de acá voy a hacer eso, voy a cambiarle de vuelta el aceite, porque se escucha aparte, en este caso no se sobrecargan, sino que se escucha muy ruidoso. En cierto momento pueden ser los botadores, un auto que tiene casi 200.000 kilómetros, ¿está? Y en el caso mío sí puede ser que en vez de por sobrecarga de botadores sea todo lo contrario, o algunos estén sobrecargando y algunos están desgastados empiezan a golpear. Se escucha un golpe muy feo. Pero en cuanto a la compu, yo haría prueba con osciloscopio, más alimentación, darle arranque,
verificaría cuánto cae la tensión, ¿sí? Porque se puede dar en ciertas condiciones. Arrancaría desde ahí, porque después tratar de probar componentes electrónicos con esa falla de 30 segundos. Y otra cosa que pasa es que en banco es muy difícil también de encontrar, porque recordá que esto en el banco vos le estás generando la señal de RPM que es estable. O sea, si yo a la computadora le digo que hay 850 RPM y analiza, porque simulé las señales del potenciómetro de pedal, la señal del potenciómetro de mariposa, y lo dejé todo dentro de los rangos que los detecta como normales, y por más que intentes simular, está generando vos la señal y no hay falla de ningún tipo. Entonces, en lo que se refiere a la estabilidad de lo que la computadora piensa que es la estabilidad del motor, en realidad es una señal generada. Entonces puedes estar horas trabajando en banco y sin embargo no te detecte ningún problema tampoco, ¿sí? Así que bueno, Ezequiel colabora para abrirlas, ella tiene experiencia. Ahora hay muchas. Sí, de esas 9GB ellos tenían por lo menos 11 computadoras, 11, 13 computadoras tenías en Argentina. De las 1600 que tenía, y ya lo último, para clonarlas, le sacaba el micro, le sacaba la memoria. Pero hay que pasarle las dos cosas, porque si pasa solamente la memoria serial, pasa eso. De que te marca error de checksum en el cuadro de instrumentos. Bueno, vamos a lo nuestro. Hasta ahí, Claudio, podemos ver. Yo arrancaría por eso, ¿no? Si querés, lo más barato es cambiarle el aceite de vuelta. Sí, voy a chequear un poco con el osciloscopio y después lo pongo en el grupo a ver qué es lo que encontré. Desde ya, Bien. gracias a todos por la colaboración. No, por favor. Para eso estamos, para ver problemas reales y ver qué soluciones hay. A veces no, por ejemplo, a mí ya te digo, la 9GB no me pasó esa falla. Entonces no te puedo dar una referencia, pero a Ariel le pasó y bueno, agradecemos el comentario que hizo porque pasa eso también. Sí, y en algunas computadoras sí, en otras no, pero tiene que ver con siempre digo lo mismo, ¿no? Peleamos contra un programa. El programa tiene una dinámica compleja y puede pasar esas cosas, ¿sí? Yo muchas veces lo que hice fue, si en alguna computadora me pasaba eso, que para mí era un error de software y no un problema de hardware, de cambiar un componente electrónico, era por ahí conseguir, suponete que el coche que yo tenía era 2008, ¿sí? La computadora que yo estaba queriendo solucionar, y conseguí una computadora de un 2010, pero tenía otro número de software, y cargarle ese número de software a la original, a la del auto, y con eso por ahí se le iba el problema. Pero acá nos encontramos con el tema del emparejamiento, ¿sí? De ver si podemos emparejar con escáner una computadora usada, porque yo sé que hasta la 7530 con escáner se pueden volver a adaptar, ¿sí? 7530 después de Marelli, yo supongo que también se pueden adaptar sin problema. Sí, no recuerdo, ahora que no hice ninguna adaptación de 9GB. Por eso las clonaba. No sé con qué se podría hacer. Así que bueno, vamos con lo nuestro. Acá tenemos dos computadoras, ¿sí? Las dos son diésel, Common Rail. Esta la estuvimos viendo, que es la Bosch, que genera alta tensión a los inyectores por un circuito, ¿sí? Que va a manejar todos transistores que son tipo canal N, ¿no? Tanto para la conmutación de liberar los 40 voltios
en este caso, de lo que hace el elevador de tensión, por un terminal de la bobina de los inyectores y por la otra bobina la conmutación del pulso de masa individual, ¿sí? Y en este caso es una SID 801, donde cuando la abrimos nos encontramos con esto, ¿no? Capacitores, bobina toroidal, ¿sí? Porque esta también es de 2 etapas, o sea, por un lado, esta es para inyectores piezoeléctricos, ¿sí? Y lo que se hace es elevarle la tensión, fíjate, todo el conjunto que le pusieron, en 2 etapas. La etapa principal, ¿sí? Que serían, supongo que son 80 voltios, yo acá no estoy viendo. Bueno, los capacitores dicen 100 voltios, ¿está? Así que creo que son sí, pueden ser de 100, un poco menos, 80 voltios, 90 voltios, 70 voltios pueden ser los que necesite el cristal piezoeléctrico, ¿sí? De excitación para abrir el retorno del inyector. Recordad que el piezoeléctrico, el inyector piezoeléctrico en comparación al inyector inductivo, es que el pulso eléctrico que vos le das a un cerámico, a este cristal, lo que genera es su deformación física. Y esa deformación física del cristal, que es micrométrica, permite el desequilibrio de las presiones internas del inyector, ¿sí? Liberando hacia el retorno la cámara superior en el inyector y que toda la presión que está entrando desde la bomba, en la rampa, vaya hacia la parte baja del inyector y que lo abra, ¿sí? Y para el mantenimiento de la tensión, ¿sí? O sea, yo le tengo que dar un pulso de 80 voltios para que el inyector abra, 80 o lo que sea, 70, ¿sí? Hay hasta de 120 en algunos casos. Y después para mantenerlo abierto le da pulsos, pero con una corriente menor. Si le da 80, por ahí en 40, en algunos casos solamente en 12 voltios. Hay sistemas donde son 2 etapas, una etapa está en serie con la otra. O sea, tengo por ahí un generador de una tensión de 20 voltios que es para energizar al sistema de 80. Esta placa en particular, si ustedes ven, tiene ahí toda una tira de pines. A ver dónde lo ponemos. La cámara que yo tengo está al revés. Y esas tiras de pines de todo este conjunto elevador de tensión van a ir a parar al conjunto de transistores, ¿no? Que así a simple vista no podemos decir estos son los de los inyectores, estos son... no se puede saber, siempre hay que buscar continuidad y a partir de ahí saber qué maneja cada inyector. Ahora, hay una cosa real, aparte que se me caiga la cámara, que es lo siguiente. Muchas veces queremos investigar circuitos en computadoras que normalmente no fallan. O sea, rara vez puede llegar a fallar. Bueno, la cámara se quedó ahí, ¿eh? Sin ganas de trabajar hoy se ve. Se acaba de romper el soporte. Bueno, a ver si lo pongo así. Tampoco. Bueno, yo estoy muy lindo, pero yo quiero que se vea la compu. Denme un segundo que hay un problema técnico, ¿eh? Vamos a intentar trabajar aunque sea así. Hay muchas veces que uno quiere investigar el funcionamiento de una computadora, como hicimos en varias clases, y por ahí no llegamos a nada, por una cuestión de la complejidad de la placa, o hay que dedicarle mucho tiempo para determinar cómo está cableado un circuito. ¿Sí? Cómo está en el circuito impreso, mejor dicho. Esbozado todo la circuitería. Que no es imposible, pero es muy difícil a la vez de sacar. Lo que sí es que muchas veces si queremos investigar un circuito en particular que normalmente no falla. O sea, si de estas computadoras Common Rail, ¿sí? La falla que vamos a tener es que no dispare un inyector, que no dispare ningún inyector, que no dispare el regulador de presión. En este caso de la SID también maneja el regulador de caudal, de entrada a lo que es interno en la bomba de alta presión, ¿sí?
tenemos dos actuadores en la bomba, y generalmente es decir, bueno, si por ejemplo el regulador de presión no está siendo actuado, o sea, yo le doy arranque, no arranca, puede no aparecer ningún código de falla, eso ya les vuelvo a decir, depende del software. Me ha pasado también, que en EDC15C2 sobre todo, de que una computadora no manejaba con pulsos de masa al relay, al actuador de regulador de presión, y no había ningún código de falla, y era el driver, ¿sí? El transitor de potencia. Y cuando voy a otra computadora de C15C2, por ahí una era de 206 y la otra era de C4, me encuentro que no hay códigos de falla, si el otro sí daba códigos de falla, no hay códigos de falla y era el regulador el regulador de presión, ¿sí? El actuador, perdón, el driver que maneja el actuador del regulador de presión. Por eso te digo que a veces no podemos generalizar. Con las 9GB va a pasar exactamente lo mismo. Por ahí un software posterior sí da códigos de falla y de acuerdo a eso, no da ninguno. También nos puede pasar, porque los software con el tiempo se van modificando, ¿sí? Encuentran ese problema específico y entonces generalmente los concesionarios lo reportan y fábrica lo estudia y ahí hace las modificaciones de software. Entonces pasa eso también. Me ha pasado, por ejemplo, con estas EDC15C2, con estas de acá, ¿no? De, por ejemplo, no clonarlas, sino pasarle la información de otro número de software y una falla desapareció. Y con el software original, por más que le ponga el software original, la falla seguía presente. Sí, después de un lapso de tiempo volvió a aparecer, que a veces aparecía enseguida, a veces aparecía después de un tiempo largo de uso, y le cambiaba el número de software y con eso uno siempre buscaba, generalmente en las computadoras, en las tapas, en las carcasas te dice el año de fabricación, y siempre cuando cambiaba un número de software, siempre y cuando, ojo, cambiaron su número de software, puede provocar también que no sea para ese vehículo, ¿no? Que por ahí uno viene con EGR, otro viene sin EGR, pero en las Bosch, generalmente el año, bueno, en este caso, bueno, no sé si lo ven al derecho, mi cámara lo veo al revés. Pues si uno al derecho, acá te dice, por ejemplo, esta es 2003, ¿sí? Dice 03 01 24. Y esto sería 2003, 24 de enero del 2003. Y por ahí conseguí una del 2005, ¿sí? El mismo número de Bosch, ¿sí? Exactamente el mismo número de Bosch, pero decía 2005. O a veces había otro número. Pasa si le pones el mismo número, los software pueden ser diferentes, ¿sí? Si son años diferentes. Y por ahí en versiones posteriores se corrigió un error de ese tipo. ¿Sí? No solamente se corrigen errores de por ahí que el vehículo ya de fábrica salió con un problema de que cuando aceleras hace un bache en la aceleración y después sale desde eso, ¿sí? Sino también a veces por errores de cálculo que va haciendo la computadora, hace cientos de cálculos y con que uno se les desvíe algo, ¿sí? No por una falla de un sensor, sino por un estado de motor, o que el combustible sea diferente al cual fue desarrollada la computadora y lo lleva a una condición donde a veces no es reversible. Sí, teóricamente, o sea, si uno hace una computadora, es ingeniero, tendría que borrar resetear la EQ, borrar los parámetros de adaptación, debería arrancar de vuelta desde cero. Y a veces no lo hace. Entonces, siempre buscaba una computadora o un archivo, que en los mismos archivos generalmente también te dan el año. A veces en la serial y a veces en la memoria principal. Sí, yo ahora no tengo, no recuerdo cuál, pero normalmente está el año de fabricación. Y cuando vos conectás el escáner,
En la CDC 15C2, la mayoría de los escáneres te da el número de hardware, HW, y el número de software. ¿Sí? Si vos ves que el número de software es más alto, bueno, y querés hacer esto bueno, le vamos a poner otro software, bárbaro. Porque en concesionaria es fácil. Si entran con el escáner, le hacen en el caso de esta de Peugeot, le hacen una telecarga. Sí, yo estuve trabajando acá en la Peugeot de acá, de España, y era constante las telecargas. En autos nuevos, ¿sí? Un auto 2021. Venía el primer servicio en el 2022 y le teníamos que hacer una telecarga. Y no solamente de la EQ de motor, sino también de la BCI y de otros sistemas también. Así que muchas veces es un problema de software. Está grabando la clase. Acá dice que está grabando, esperemos. La vez pasada en el curso de Q1 me pasó que no grabó. ¿Sí? Cuando voy a mirar no estaba puesto para grabar, que seguramente me olvidé yo. Pero acá me está diciendo que sí que está on. Bueno, perfecto. Entonces, si tenemos este tipo de compus, ¿sí? Las de la Siemens SID, 801, 801A, 801 tiene dos placas, ¿sí? Medias color así marrón. O sea, una placa sobre la otra. Y la 801A es una computadora que ya después empezaron con este tipo de generación de computadoras, en 804, tanto de Ford como de Peugeot, en 806, en SID 901, 902 de Ford, ¿sí? Que es la 901 de la Ranger. Y en todas estas CQs vamos a encontrar prácticamente un circuito similar, ¿sí? La ubicación de componentes diferente, ¿sí? Pero generalmente tienen este sistema de generación de alta tensión. Fíjense que incluso en el desarrollo de esta máquina dejaron como para poner otro toroide acá y otro par de bobinas también, ¿sí? Capacitores. Porque, bueno, hicieron una base y de ahí después hicieron todos los desarrollos posteriores. ¿Sí? Que en vez de tener una para generar la alta corriente, tenía dos. A veces en el escáner vos ves que te dice voltaje inyectores 1, voltaje inyectores 2, voltaje inyectores 3, y por ejemplo, en algunas Bosch, S15C2, o no me acuerdo si era S15C2 o S16C3, te dice voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Y voltaje 1 te figura, por ejemplo, 80 voltios. Voltaje 2, 80 voltios, o algo similar, 76 por ahí. Y voltaje 3, 0. Y vos decís, es un problema de que uno de los capacitores no carga, porque cuando mirás el diseño de la placa, te encontrás con los tres capacitores. Entonces, debe ser individual, y no, sin embargo, no. Solamente hay dos, y uno tercero no se utiliza. Con respecto a esta máquina, los problemas que vamos a tener, es raro que se queme un bobinado. ¿Sí? Los capacitores sí se pueden llegar a dañar. Yo no tuve que cambiar ninguno. Estos, por ejemplo, son de, como dije, de 100 voltios y 470 microfaradios. ¿Sí? No son tan grandes en cuanto a capacidad. No necesita un piezoeléctrico tanta almacenamiento de corriente como necesitaría un inductivo. Aunque estos inductivos dicen menos todavía, de 100 microfaradios, dice. A ver si los veo. No llego a ver. Y es raro que tengamos un problema con este circuito. La mayoría de las computadoras que yo tuve que hacer de estas fueron porque fallaron los transistores, ¿sí? Los drivers a los inyectores, generalmente los que dan del pulso de masa. Falló el regulador de voltaje, o falló el regulador de voltaje de 5 voltios, la computadora no hacía absolutamente nada. O también el circuito del regulador de voltaje, no solamente el regulador de voltaje. Recuerden que tenemos capacitores que se pueden poner en corto,
¿sí? Si uno dice, bueno, a ver, en esta placa, ¿cuál es el regulador de voltaje? Acá abajo de esto hay más, en algunas hay más componentes, muy pocos, ¿sí? Pero normalmente el regulador de voltaje lo vas a tener de este lado de la placa. Normalmente decimos que tiene que haber cerca por lo menos 2 capacitores, ¿sí? Un capacitor que puede ser electrolítico, que está en el circuito de 12 voltios, y un capacitor que generalmente es de tantalio, dependiendo del diseño de la EQ, que está en los circuitos de 5 voltios. Si hacía grandes rasgos, yo tendría que decir, bueno, ¿cuál es el regulador de voltaje en esta máquina? Bueno, podría apuntar más a este que a este. Este tiene un electrolítico acá, pero lo que tiene al lado es un diodo, ¿sí? El encapsulado ya dijimos que no nos da la funcionalidad del componente. O sea, podemos tener una referencia que con este tipo de encapsulado puede venir un regulador de voltaje, pero también puede ser un driver. Recordar que esta máquina tiene que manejar también, aparte de los inyectores, la generación de alta corriente y alto voltaje de los inyectores, tiene que manejar diferentes relays, diferentes electroválvulas. Sí, tengo por lo menos en los diésel tengo electroválvular, limitadora de presión de turbo, ¿sí? Solenoide. Tengo en algunos casos la de la EGR. Tengo el limitador de presión de sobrelimitación, lo acabo de decir recién. EGR, y puede tener, en algunos casos, manejar un actuador para una mariposa en la misión. Realmente cuando tienen EGR, algunas tienen una mariposa en la misión. Recuerden que esa mariposa en la misión no es para acelerar el vehículo, sino que es para restringir el pasaje de aire mínimamente en ciertas condiciones, para bajar los óxidos de nitrógeno. Sí, porque lo que genera el óxido de nitrógeno es la buena combustión en los diésel. Cuanto mejor rendimiento tenés, mejor dosificación de gasoil, se empiezan a elevar los óxidos de nitrógeno, ¿sí? A una cierta temperatura de funcionamiento del motor y de combustión. Y hay que reducir de 2 maneras. Una es a través del sistema de GR, mandar gas de escape a la emisión para refrigerar un poco el momento de combustión. Si no puedo mandar más aire porque modifico la relación de mezcla, no puedo mandar agua porque para un diésel es detonante, estoy hablando de pulverización de agua. No puedo mandar más gasoil porque estaría subiendo las partículas sólidas, que es uno de los gases que se toma en cuenta para determinar la contaminación. Y lo único que puedo mandar para enfriar el momento de combustión, que por ahí está en 1000 grados, es mandar gas de escape a 300 grados. Eso es lo que hace el sistema GR. Ahora, problemas en la EQ con respecto a eso. Y sí, en realidad tendríamos que solucionarlo. Si me está diciendo que, por ejemplo, hay computadoras donde no funciona la EGR y la computadora se da cuenta que no funciona la EGR por el MAF. Sí, porque cuando abre la EGR tiene que caer la entrada de aire, porque estás mandando a la admisión gas de escape que no está pasando ese caudal por el MAF. Entonces, la computadora sabe que si abre un 50% de la electroválvula EGR, tiene que caer un cierto porcentaje el caudal del MAF. Si no cae el caudal del MAF, caudal de aire que ingresa al motor, es porque la EGR o está trabada abierta o está trabada cerrada y puede darte un código de falla de esos. ¿Sí? Me ha pasado con sistemas diésel Common Rail que sale un código de falla EGR, muchos sistemas no prenden la luz de check, entonces pasa desapercibido. Deberíamos solucionarlo por un tema de proteger al medio ambiental, pero a veces sí queda prendida. Me ha pasado con estas máquinas, las Siemens SID, con las que tienen control de GR, que tienen MAF, que queda prendida la luz de check y el único código de falla que hay es EGR. Entonces, cuando vas a monitorear, ya descartando de que no es porque se trabó por el mismo carbón, que la válvula GR está bien,
porque vas a tener dos tipos de código. Un código que se refiere a la integridad eléctrica, ¿sí? Que te puede decir electroválvula EGR, cortocircuito de masa, cortocircuito positivo, circuito abierto, y otro código que se refiere específicamente a este cálculo que hace la computadora de cuánto abrió la EGR con la señal del MAF. Entonces, si uno puede discriminar a través del tipo de código de falla, si el problema realmente es eléctrico, hay que descartarlo en la instalación del vehículo, descartar que sea el mismo solenoide, el bobinado del solenoide. Esto es lo mismo para la presión de turbo, ¿eh? Es más importante la presión de turbo porque el auto se queda sin potencia, ya que cuando la electroválvula delimitadora de presión de turbo, que es un solenoide que se maneja también con el vacío del motor, ¿sí? El vacío del motor no, el vacío del depresor, ¿sí? Estos diésel no tienen vacío, no hay mariposa que restrinja el pasaje de aire y no se genera vacío en la admisión. Entonces se usa el depresor para manejar estas electroválvulas. Si yo ya verifiqué en el coche que las electroválvulas están funcionando, que no están trabadas, que el cableado está bien, ¿sí? Y que le llega positivo, la computadora lo único que hace es mandarle pulsos de masa. Por lo tanto, yo tendría que verificar con un osciloscopio la existencia de esos pulsos. Están siempre, no es que, por ejemplo, si la presión de turbo en condición de ralentí hasta las 1400, 1500 RPM, prácticamente el turbo no genera presión, ¿verdad? Entonces no hay ningún tipo de control por parte de la ECU a la electroválvula limitadora de presión de sobrealimentación. Y uno dice, bueno, si no hay ningún tipo de control, no habría pulso. Es normal que el auto, al estar regulando, no tendría pulso. No, siempre hay pulso. En muchas computadoras, cuando el coche está regulando, con respecto a la presión de sobrealimentación, le está dando un pulso de un 11% de ciclo de trabajo. O sea, del 100% del pulso de masa que le podría dar entre pulso y pulso, le está dando un 11%. Con ese 11% ni siquiera abre la válvula, pero se lo está dando igual, porque justamente está monitoreando permanentemente la integridad eléctrica, ¿sí? De que no haya un falso contacto en la ficha. Entonces le manda un pequeño pulso, analiza la corriente y con eso sabe qué está pasando con esa electroválvula. Si estuviera en circuito abierto, le manda el pulso, no hay corriente, ¿sí? Está el circuito abierto y eso lo manda como código de falla y aunque sea un falso contacto momentáneo, y te va a limitar la aceleración del motor. Por ahí el sistema no te lo deja pasar más de 1500 RPM. Porque al no poder controlarlo, ¿sí? Por más que la computadora mande el pulso y vos acelerás y la presión no es controlada, la presión de sobrealimentación se pasa. Al pasarse la presión de sobrealimentación, estás poniendo en peligro el motor. Entonces la estrategia del desarrollo de esto fue decir, bueno, si pasa algo, por ejemplo, con la presión de turbo, ¿sí? O que veo que se me dispara por arriba de lo normal, o que no hay un problema eléctrico, monitoreo, censo la corriente que hay y me da un valor muy alto de corriente, un cortocircuito a positivo. Recordá que esto es conmutación de pulsos de masa. Si el driver estaría haciendo eso. O hay un problema como dije antes, ¿no? Eléctrico en la instalación, ya se me va a limitar la potencia. Ahora, ¿puede ser que sea la computadora? Bueno, siempre, ¿cómo voy a arrancar con el diagnóstico? El diagnóstico, en este caso, yo lo haría sobre vehículo. Pero si te mandan una computadora y te dicen que, por ejemplo, la presión de sobrealimentación, sale permanentemente presión de sobrealimentación e hicieron todo el diagnóstico externo a la computadora y está todo bien, y la computadora inhibe el pulso, siempre hay que probar. Yo lo que hago es desconecto la batería, conecto el osciloscopio en la salida de la ECU
en lo que se refiere a el pulso de masa que manda a la electroválvula, en este caso presión de turbo, y pongo contacto. Siempre, al principio, siempre cuando pones contacto tienen que mandar un tren de pulsos, ¿sí? Que por ahí algunas computadoras estas al minuto lo cortan, otros a los 10 segundos y otros al segundo, hasta que le desarranque. Pero si yo veo que, por ejemplo, desde después, porque una desconexión de batería, porque estos tienen power latch, sí, o sea, sigue alimentada por ahí un lapso de tiempo largo y, y puede hacer que cuando saques contacto y vuelvas a poner contacto, en primer momento no haya pulso. Generalmente hay siempre. Entonces, monitorear con un osciloscopio la existencia de pulso, podría hacerlo con un tester en la función ciclo de trabajo, la función frecuencia, la frecuencia es constante, pero la mejor manera de ver si el pulso es bueno, porque ese pulso va a tener que saturar de electrones a un bobinado para generar un campo magnético de una cierta fuerza. Entonces, si el pulso estuviera deformado, ¿sí? Porque el driver, que en realidad sería un transistor de conmutación, puede tener fuga, como decimos siempre, ¿no? El driver puede tener 3 tipos de falla con respecto a su salida. Que esté en circuito abierto, que por más que se energice la base de ese driver, no sale el pulso para manejar a un actuador. Que esté siempre en corto, siempre está mandando masa, ¿sí? No debería pasar eso. Si pasa eso, es el driver seguro. Si no hay cortocircuito en la instalación, siempre se descarta primero. Es muy, muy raro que la computadora de inyección sea el problema, ¿sí? Normalmente el problema lo van a encontrar en el vehículo. Puede darse la posibilidad de que sea el driver que deje de manejar la electrodo de presión de su alimentación. Sí, puede ser. La solución a ese problema, porque uno dice, bueno, voy a investigar a ver si el driver, yo les digo por experiencia, si tienen la posibilidad de cambiarlo, cámbienlo directamente. No esperen a decir, bueno, primero localizarlo. O sea, cuál es el driver? ¿Sí? Es este, que dijimos que a mi criterio es el regulador de voltaje. Recuerden que buscar un regulador de voltaje, porque de este lado de la placa yo tengo 3 integrados con el mismo encapsulado. Estos 2, y del otro lado acá, a ver si se llega a ver, bueno, se ve una parte, acá tengo otro, ¿sí? Esos podrían ser drivers, porque después uno podría decir, bueno, pero para acá tenés 4 que podrían ser de los inyectores, podrían ser como no, porque acá también tengo más. Está bien, pero dijimos que los inyectores se pueden manejan las 2 partes, ¿no? Por un lado la conmutación de masa y por otro lado la carga y descarga de los 80 voltios o otro voltaje para elevar la corriente, en este caso de los inyectores piezoeléctricos. ¿Podría haber uno de estos que maneje solamente la electroválvula de presión de turbo? Sí, podría ser. Entonces buscamos continuidad, buscamos el esquema eléctrico y buscando continuidad me va a dar directamente cuál es el componente que maneja a ese actuador y cambiarlo directamente. ¿Sí? Ni siquiera si me da continuidad en el cableado, en las pistas, con un integrado, ese integrado cambiarlo directamente. Yo les digo que el 100% de las veces que lo cambié directamente era el integrado, no hay otra cosa. Pero recuerden cómo funcionan las ECUs, ¿no? Que de repente si detecta un problema de circuito abierto, cortocircuito, inhibe el pulso de salida. Tengo que estar seguro que el problema no está en la instalación. El 90%, 95% de las veces el problema es de instalación. La electroválvula que tenga el bobinado más resistivo o ese tipo de cosas también es muy raro, ¿sí? Salvo que haya pasado algo que si quisieran hacer una limpieza, la sumergieron en una batea de ultrasonido y le pusieron líquido que atacó al esmalte del bobinado y puso las espiras en corto, por ejemplo. Encontraron una válvula, electroválvula de GR, de presión de sobrealimentación o de otro sistema de manejo de la mariposa para el control de la GR. Generalmente tiene que ser algo de eso. El diésel tiene un gran problema,
que es la vibración propia del motor, ¿no? Que es medio brusco, por más que todos los sistemas que le ponen para bajar la rumorosidad de funcionamiento del motor, la vibración siempre está, es mayor a un auto a gasolina, naftero. Y eso puede hacer que algún diseño de electroválvula con la misma vibración durante un lapso de tiempo muy largo se empiece a aflojar el bobinado y empiece a rozar espira con espira, y eso coma el esmalte y ahí se empieza a poner en corto la bobina. Y eso va a bajar la resistencia. La resistencia va a aumentar la corriente, va a censar mucha corriente y te va a dar un cortocircuito positivo de la electroválvula, ¿sí? Pero normalmente la mayoría de las veces es un problema de instalación eléctrica. Así como les digo que se pueden rozar espiras de bobinados de diferentes cosas, ¿no? Puede pasar también que se rocen los cables en la instalación. Yo hoy arranqué a trabajar en concesionario Toyota, ¿sí? Estoy pasando por todos los concesionarios posibles para acceder a la información. Y el primer trabajo que me dieron fue una Toyota RAV con motor D4D, que la orden de trabajo me decía que cambie los 4 inyectores. Claro, yo saqué, tiene el intercooler arriba, ¿sí? Recuerden que esto es una Toyota, ese motor es parecido a la de la Hilux vieja. Y cuando voy a desconectar los inyectores, veo que el cableado estaba pelado, los cables en uno de los inyectores, el inyector número 1, y se estaban tocando. No sabes qué horrible que andaba el vehículo, no podías andar, encima automático. Entonces, que cuando lo sacabas de parking o de neutral y ponías directa para hacerlo avanzar o retroceso, se calaba el motor. No aceleraba, lo acelerabas a fondo y aceleraba a 1200 vueltas. Y cuando ponías, regulando malísimamente mal, y cuando ponías el cambio se paraba. ¿Sí? Entonces tuvimos que entrar remolcando con otro vehículo al taller que encima tiene una subida. Y bueno, la orden de trabajo en concesionario Toyota era cambiar los 4 inyectores. Y era un problema de cableado. A mí no me dejaron ni poner el escáner, imagínate, el primer día de trabajo no saben si sé usar un escáner o no. Y era el problema de cableado. Y me dice, no, me parece que cambiar los 4 inyectores, qué sé yo. Le digo, bueno, vamos a reparar el cableado. Le reparé el cableado y quedó perfecta, sin borrar códigos de fallas ni nada. Esto de no borrar código de falla y que vuelva a restaurarse, bueno, el funcionamiento normal, se cayó la tapa de la compu. También es un programa de la ECU. Quiere decir que algunas ECUs, si detectan un cortocircuito en un inyector, automáticamente te corta por ahí ese inyector o ese par de inyectores, por ahí comparten la misma elevación de tensión, el mismo circuito de elevación de tensión, o hace defecto en los 4, y solucionás el problema y sigue fallando, porque quedó sin comandar a los inyectores, y la única manera de que vuelvan a funcionar es borrando los códigos de falla. Y bueno, solucioné el problema de instalación y quedó andando perfecto, ¿tá? Y no se quemó, estando en corto los 2 terminales de un inyector entre sí, no se quemó ningún driver. O sea, la posibilidad que se queme por cortocircuito entre los 2 cables también es baja, ¿sí? Es poco probable. Son computadoras de resistir bastante. No sé si ustedes tuvieron experiencia con computadoras de Common Rail con problemas en los circuitos. Ariel, Claudio, Ezequiel, Tomás, Cristian, Edwin, Ezequiel, Martín. ¿Han tenido problemas con Common Rail? ¿Alguno específico como para encarar por ahí la próxima explicación? ¿Escuchás ahí, José? Sí. Salvo la del agujero. La del agujero que se hace en la. No, esa no. Ah, sí. La 15C2. Sí. No, esa no.
He tenido varios problemas con las SID, las 901, la de la Ranger. Sí. 901, ¿no? Sí, 901. Sí. Que empieza a cargar el código de etapa de potencia. Ajá. Y las cambié, la verdad que las cambié directamente. Las cloné, las cambié y salieron andando. Pero he cambiado las etapas de potencia, todo, y no se solucionaba el problema. Y la verdad que para no dedicarle tiempo, me conseguían la máquina, las cambiaba y afuera. Pero siempre me quedó la duda de esas computadoras. Etapa de potencia, ¿es solamente eso te parecía? ¿Te acordás cómo era el código? No, ¿no? No, ahora hace rato que no cambio. Hace poco en la pandemia estuvimos renegando con una Transit también. Y hubo que cambiar la computadora, encima no se conseguía, terminaron viniendo de fuera a programarla. ¿Transit Eso cuál? estuvo medio complicado. ¿Con cuál compu? Una ¿Con qué? Transit con una... y ahora no me acuerdo. Hace como un año y medio de esto. No sé si era una CID 804 Ajá. o una CID 802 me parece que era. Ajá. CID Bueno, 802 me parece que era. parecía ser esta. Parecía. Sí, muy Sí, parecida, toda la misma factura. porque por ejemplo Pero acá era la, el la mismo Trans- código, Sí, te escucho. de error de la Ranger, el de etapa de potencia. Me acuerdo que la Ajá. descripción decía etapa de potencia, pero después no me preguntes más porque hace un tiempo ya que no hago más nada de eso, que no me tocó en realidad, no es que no lo hago, y no me acuerdo. Bien, porque acá las Transit vienen con las DCU 104, 106. No se llega a ver justo de reflejo. Pero vienen con otro tipo de máquina. Totalmente diferente. Que después puede ser la clase que viene, empecemos a ver estas máquinas. Lo que pasa es que en Argentina no las vi. Creo que las vi, si no mal recuerdo, las vi en un mondeo. Pero si son las CID 800, etapa final de potencia, etapa de potencia, se refería al manejo de inyectores. ¿Pudiste monitorear con osciloscopio? Lo que es presión, estaba todo bien, sincronismo de motor, pero nunca disparaba inyectores. Ah, bien, bien. Lo que pasa es que hubo varios que la trajeron en la mano. Entonces, para no renegar directamente cambiábamos la máquina. Yo encima tuve varias de esas máquinas, directamente las cambiaba y chau. No me puse a renegar mucho, Es que sinceramente. hay veces, yo lo que hago, cuando a mí me venía una máquina a reparar, lo primero que hacía, o sea, por un tema de comercial más que nada, ¿no? En vez de dedicarle horas y horas y horas y horas, y a veces no llegas a nada, era hacer lo mismo que haces vos, o sea, cambiarla directamente, tratar de investigar el por qué, o sea, siempre hay que buscar si de repente lo que se quemó fue la tapa de potencia para los inyectores, investigar el por qué se pudo haber quemado eso. Ahí está. En la que te digo yo de esta RAV es una Denso. Entonces las Denso tienen el driver, que lo llaman EDU, aparte, o sea, la generación de la alta tensión para los inyectores es un módulo aparte que está en el vano motor. O sea, a lo sumo se tendría que haber quemado ese y sin embargo no se quemó. Pero no quiere decir que en una SID, si los dos cables de los inyectores se ponen en corto, puede llegar a quemar la etapa esta final, o sea, la generación de alta tensión. Yo en esos casos, primero buscaría en la placa, porque si habla de etapa de potencia, por eso preguntaba cómo era el código de falla. Sabemos que el inyector es manejado, por un lado, por la etapa de alta tensión, ¿sí? Que en la SID ya sabemos que es esto, para poder conmutar una tensión alta a que va a conmutar para la alimentación de esos inyectores a través de transistores. Transistores, lo de conmutación en realidad, que yo acá señalo esto, pero tendríamos que buscarlo en la placa con continuidad, sería
para manejar a los 4 inyectores, ¿sí? Porque si fuera un driver que maneja las masas, ¿sí? Las conmutaciones de masa de estos piezoeléctricos, tendría que aparecer uno específico. Entonces, acá habla de la etapa de potencia. La mayoría de las que hice estas, con problemas de etapa de potencia, porque algunas de estas, la memoria, cuando la tienen que desinmovilizar o clonar, es una 95, no me acuerdo si es 080. No, perdón, 93C56 la memoria. Que a veces está acá, está fácil, ¿sí? Se ve ahí, esa es para clonarla. Y a veces está debajo de esto. Y esto muchas veces para poder acceder a la memoria, para clonar o para lo que sea. Recordá que, por ejemplo, en la línea for, la memoria 93C56 tiene los códigos de las llaves. Si no se guardan en el cuadro de instrumentos, si bien tiene emparejamiento con el cuadro de instrumentos en for, al igual que la CID 804, los códigos de la llave se guardan en la memoria de la EQ. O sea, si vos cambias en una CID 901 de una Ranger, una CID 804 de un Fiesta, EcoSport 1.4, lo único que tenés que hacer es, bueno, lo único no, todo lo que tenés que hacer es emparejar con el cuadro de instrumentos y programarle por lo menos una llave, agregar llave. Si pones borrar todas las llaves, vas a tener que programar mínimo 2. Pues si pones agregar, van a quedar las 2 que tenía originalmente el vehículo, más una más. Yo las CID 901 no las clono. No hace falta si tenés el escáner que te permite hacer el emparejamiento, ¿sí? Emparejamiento PCM IPC, cuadro instrumento, o EHC, ¿sí? Que es Hybrid Electronic Cluster, creo que es la sigla, que es el cuadro instrumento. Híbrido porque tiene agujas analógicas y tiene un display digital. Así, esos son los nombres que le pone Ford. En esos casos se empareja sin problema. Entonces ni siquiera las abro. No hace falta abrir una CID 901 para emparejar. No hace falta abrir una CID 804. La pones en el coche, no va a arrancar, por supuesto, no gira en el motor de arranque, porque tiene también el manejo de relay inhibidor de arranque, que es uno de los drivers de estos. Va a tener que manejar a ese relay. Aparte, después ya te digo, con el escáner es simplemente entrar al PATS, sistema inmovilizador. Hay uno que dice inicialización módulo, ¿sí? Depende del escáner que vos tengas, en donde te dice emparejar PCM, EQ de motor, puede traer control módulo, con IPC, cuadro de instrumento, con PATS. Le pones OK y generalmente en 10-15 minutos queda emparejado con el cuadro de instrumentos. Después tenés que programarle 2 llaves, ¿sí? Agregar llave y listo. Si vos ves que en parámetros te dice que hay 2 llaves programadas, pones agregar llave y puedes reprogramar la llave que tenía el vehículo. Si estos son transponder 4D63 que se pueden volver a programar. Los 4D60 de alguna CID 804 también no los puedes reutilizar la llave misma del vehículo, no hace falta cambiarle los transponders. En otros sistemas sí hay que cambiar los transponders, pero en esto ni siquiera las abro no hace falta ni clonarlas. La vamos a clonar únicamente si no tenemos un escáner que te permita hacer ese procedimiento. Yo la CID 901 la pude emparejar con escáner con el Forescan, un LM327, un escáner de esos barato, y con el software de Forescan las pude emparejar sin problema. Y las 804 creo que también. Ahora, cuando vas a una CID 804 de Peugeot, de un Citroën C3, por ejemplo, creo que Partner también vino, los códigos de las llaves no se guardan en el 93C56. Se guardan en la serial. Entonces, no se guardan en la 93C56, se guardan en la serial de la BCI. ¿Sí?
En esos casos, la memoria solamente tiene el pin code que se usa para como código de emparejamiento entre la EQ de motor y la BCI. Pero tampoco, o sea, si vas a clonar una SID de estas, 801, 802, 801A, 803, 804, cuando clonen pasen las dos memorias por las dudas, salvo que tenga el mismo número de software, porque el número de software tiene que ver con la programación de la flash, ¿sí? Si no, si son el mismo número de software, puedes pasarle la 93C56 nada más y ya está. Y ya te digo, si a mí me sale tapa de potencia, iría raro que sean los capacitores, ¿sí? Podría buscar continuidad de las bobinas, que ya les digo, por ahí por la misma vibración se pueden ir rozando los alambres, muy raros, está hecho como para que no pase eso. Fíjate que incluso el toroide de más corriente, ¿sí? El que tiene una bobina con mayor sección de alambre de cobre, prácticamente no se toca ninguna espira con ninguna, están como separadas, ¿sí? Pero también podría llegar a dañarse. Generalmente he visto que, recuerdan que yo les decía, por ejemplo, en el curso de reparación de QS1, una de las cosas que decía era que las placas, cuando esta placa me viene toda sulfatada, ¿sí? A veces conviene, en vez de limpiarla con alcohol isopropílico, que el sulfato a veces no lo saca, limpiarlas con thinner. Pero yo me refería a las placas principalmente que son de inyección nafta, ¿sí? Gasolina, que no hay nada que pueda llegar a dañarse con el thinner, ¿está? Acá no hay nada que lo pueda dañar al thinner. Pero en todas las diésel, recuerden que tenemos dos problemas. Por un lado, el sensor de presión atmosférica, ¿sí? O barométrica. Este sensor está expuesto, tiene unos orificios para que entre la presión atmosférica. ¿Qué va a tener ahí? Tiene un cristal piezoeléctrico que por la deformación que se genera, va a generar un cambio de resistencia eléctrica en un puente de Wheatstone y eso va a dar en su circuito un cambio de voltaje. En este caso de las EDC15C2, este es el sensor de presión barométrica. Tengan en cuenta que eso puede generar un problema, sobre todo cuando se humedece, les entra agua, se son de dañarse estos componentes. Pero te vas a dar cuenta cuando pones el escáner que tenés el parámetro de presión barométrica y por ahí te marca 800 milibares y eso está hecho de ponerle un sensor de presión barométrica porque el diésel tiene una característica que ya lo tenía como problema los diésel convencional. Un diésel convencional lo llevabas a altura, si lo llevabas a la montaña, y humeaba negro como loco, porque faltaba oxígeno y le estabas dando la misma dosificación de gasoil que estaba calibrada para cuando había presión atmosférica, la cantidad de oxígeno que tenías al nivel del mar. Entonces, cuando llevabas a la altura, fallaba. Entonces, la primera solución que tuvieron, sobre todo en sistemas mecánicos, que ni siquiera tenían computadora de inyección, fue ponerle un sensor de presión barométrica externo, como un MAP, ¿sí? Y hacer actuar a una electroválvula que limitaba el caudal de gasoil. O sea, cuando el vehículo llegaba a una cierta altura, a partir de ahí se mandaba 12 voltios o más a una electroválvula que trabajaba dentro de la bomba rotativa. Bosch Bosch no, principalmente Lucas, ¿sí? En el desarrollo de los Common Rail pasa lo mismo, o sea, está todo calibrado para una presión atmosférica, ¿sí? Que sea al nivel del mar. Y cuando lo llegas a la altura, empieza a contaminar. Entonces le agregaron a la placa al sensor de presión barométrica, y es importante porque tampoco sale como código de falla si el sensor está marcando mal.
De repente, ¿cuál es la presión atmosférica a nivel del mar? 1013 milibares, 1008, 1007 como poco. Si me está marcando 800 milibares, sí, poca presión atmosférica, lo que va a hacer es limitarte la potencia del motor y no va a salir ningún código de falla. O sea, lo que va a notar es una aceleración un poco menos efectiva y después una velocidad final limitada. Así que cuando sospechen que hay un problema en el sensor de presión barométrica o atmosférica, no los conseguí nunca como repuestos. Sí los hay, pero había que traerlos de China y nunca los traje. Generalmente se sacan de otras placas. ¿Tá? Se suelda y listo. Fíjate que este también tiene uno, que este es más común ahora, el otro ya no se usa más, el que acabo de mostrar en la DS15C2. Hoy en día son así. Si el reflejo me deja mostrarlo. Si estas placas las sumerjo en thinner, el primer componente que se puede dañar es este. Y el segundo componente que sí se va a dañar son los bobinados que están expuestos. ¿Tá? Se come el barniz, el esmalte que tiene, estas bobinas, y se termina pasando esto de problemas de la etapa de potencia. Si a mí me sale un código de falla de etapa de potencia en una SID, yo analizo primero la integridad de los capacitores. Lo que pasa es que los capacitores tenemos un tema, ¿no? Que podemos tener un capacímetro que nos dé el valor. Estos son de 470 microfaradios. Y que nos diga, qué sé yo, 460, 480, decimos están bien. Pero los capacitores no es la manera más efectiva. Es como decir, bueno, si voy a medir capacidad y me marca 0, 50, sé que los capacitores están mal. Pero si me marca 470 y son de 470, no quiere decir que estén bien. ¿Sí? Hay aparatos que trabajan con una comprobación dinámica, que es cargar el capacitor y analizar justamente lo que pasa con la corriente de esos capacitores. Pero lo más rápido sería cambiarlos, ¿sí? Buscar dos capacitores de 100 volt, 470, cambiarlos directamente. Ahora, ¿se podría hacer algo antes de cambiarlos directamente así a ciegas, como hacer una comprobación, a ver si realmente hay un problema en el circuito de generación de la tensión a los inyectores, tanto para los Bosch como los Siemens? Sí, es el análisis del pulso de inyección. Y acá pasa lo mismo, ¿no? O sea, si el mismo programa que interactúa con el micro, ¿sí? Que está en la información de la memoria principal, detecta un error en el consumo de corriente de los inyectores. Sabemos que si está en circuito abierto, no va a haber consumo de corriente. Si está en cortocircuito, la corriente va a irse por valores más altos de lo normal. En los dos casos, la mayoría de los sistemas inhiben el pulso. Entonces, ni siquiera puedo ver la existencia del pulso. Por lo tanto, no me deja hacer un diagnóstico de qué es lo que está pasando con ese pulso, si está deformado o algo, porque ya la mismo software y a través de un circuito electrónico de sensado de corriente, no me permite, me corta el pulso y no me deja verle la señal. No he probado hacer prueba de actuadores con el escáner. Hay veces que hay algunos sistemas que cuando vas al listado de prueba de actuadores te da la prueba de actuadores de inyectores, que a pesar de que lo esté registrando como cortocircuito, circuito abierto, ¿sí? O un código genérico sin especificar qué es lo que está pasando con el circuito de los inyectores, por ahí en prueba de actuadores te lo deja, te da un par de pulsos y si monitoreas con osciloscopio puedes ver si hay deformación. Acá, como no es una carga de bobina en los Siemens, sino que es una excitación, un cristal, el pulso que da es prácticamente cuadrado. Está la generación de alta tensión, sí, esos
80 volt, 40, los que sean para ese sistema, que dura también lapsos de tiempo muy, muy pequeños. La mayoría están en 3 décimas de milisegundos, 0,3 milisegundos, y después un tren de pulsos que en muchos piezoeléctricos están en la línea de 12 voltios. ¿Sí? Con 12 voltios se deja excitado al cristal para mantener abierto el retorno del inyector, y con eso genera la inyección dentro de la cámara de combustión. Esos drivers de la generación de alta corriente, ¿sí? Los transistores, tenemos primero que buscarlos con continuidad, ¿sí? Ya te digo que hay muchos diseños de estas placas, ¿sí? Y el transistor es un canal N. Siempre, o sea, la computadora, para que pueda detectar si la corriente de consumo al circuito de inyectores es correcta, le tiene que mandar un pulso. Por lo menos al darle el primer momento de alimentación. Supongamos que fuera un transistor de esto, cualquiera, vamos a tomar este, ¿sí? Que no es este, pero vamos a tomar este que me queda cerca a mí acá para mostrarlo. Que este fuera uno de los que conmuta la masa para cargar los capacitores a través de las bobinas toroidales. O sea, es el que hace la reserva de los 80 voltios, como si fuera un platino de un distribuidor, pero bueno, con otra relación de voltajes, para cargar un capacitor y que ese capacitor se descargue cuando cierra el circuito a masa a través del transistor que conmuta la masa de ese inyector. Pero este es el que carga los 80 voltios, ¿sí? Supongamos que yo no sé si ese integrado, por el código de falla que me sale, es el que está causando el problema. Porque enseguida me lo inhibe la computadora y no sé si es el driver o es un problema del circuito. El circuito externo, ¿no? Por lo tanto, yo lo que podría hacer es decir, bueno, le doy más alimentación a la compu mientras estoy monitoreando la base de este transistor, ¿sí? El gate. El pulso, cada vez que vos pongas contacto, le manda un pulso muy pequeño, que es justamente con el que determina la corriente de consumo de ese circuito y por lo tanto decir lo inhibo o no lo inhibo. Todo a través de software. Y por ahí haciendo prueba de actores también, que eso podemos hacerlo en la clase que viene. Si bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a alimentar la computadora, le vamos a dar más alimentación, va a estar en circuito abierto, podemos conectar un inyector, los inyectores mismos de este SID 801, y ver si, bueno, vamos a tener otro problema acá. Muchas computadoras de estas, cuando están inmovilizadas, no vas a poder hacer prueba de actuadores. Pero si tuviera el escáner de prueba de actuadores y me deja probar los inyectores, si está inmovilizada no lo voy a poder ver, pero si está desinmovilizada, sí. Desinmovilizada o conectada al sistema inmovilizador en banco, que en este caso de Peugeot traen una fusilera, una Siemens, esta era un Full Mux. En el caso, recordad que en el caso de Ford, vamos a tener que conectar el cuadro de instrumentos. La computadora SID 804 físicamente son iguales en Ford y en Peugeot, pero están programadas, los programas son totalmente diferentes. ¿Está? Cómo interactúa con el inmovilizador, quién tiene la función. Por lo tanto, para poder ver el disparo, o la desinmovilizo, o directamente le conecto todo en banco de pruebas. ¿Y qué monitorearía acá? Bueno, puedo monitorear la salida del inyector, ¿tá? Que generalmente la salida de estos tipos de drivers, la salida para manejar lo que sea son esta base física, ¿sí? O el pin del medio, esa es la salida que va a ir al pin para manejar la conmutación de masa del inyector. Después es conmutación de masa, así que uno de estos tiene que ser masa. Podría buscar continuidad con respecto a un pin de masa si tengo el esquema eléctrico o los otros componentes.
este componente no tiene que tener continuidad con este, ni con este, ni con este, ni con estos que están acá, salvo que compartan todos la masa, que sí la comparten, pues son de canal N. También me puedo dar cuenta cuál sería el de masa de estos integrados, porque uno va a ser masa, el otro va a ser la base de conmutación, el gate, y el otro va a ser la salida, ¿no es cierto? Porque generalmente ponen resistencia, estas son resistencias limitadoras de corriente, y fíjate que acá las tenemos, ¿sí? Con respecto a otros circuitos, seguramente esta es la masa, habría que verlo, y también me puedo dar cuenta cuál es el gate, porque es el terminal va a una pista que es muy fina y normalmente tiene una resistencia en serie, ¿tá? O sea, la conmutación mediante un predriver, ¿sí? Porque esto no lo puedo manejar directamente el micro. Este tipo de transistores así encapsulados que son de bastante potencia, no los podría conmutar. ¿Quién lo va a conmutar? Por ahí un predriver, que puede ser este o puede ser otro, habría que buscar continuidad. O sea, cada patita de esta tiene que salir al gate de cada uno de los otros transistores. ¿Puede ser que sea el predriver el problema? Sí. Por software podría detectarse que al no haber consumo de corriente en un circuito, lo detecte como circuito abierto y en realidad es el driver. ¿Esos drivers se consiguen? Sí, se pueden conseguir. Sí, siempre hacemos lo mismo, ¿no? Estos son... No, este no tiene el número Bosch. Perdón, el número de Siemens. Algunos tienen un número... Así que bueno, esto se podría decir TY9408660H. Por ahí busco a ver si se vende e incluso puedo buscar el datasheet, la hoja de datos. Lo que vamos a hacer la clase que viene va a ser el análisis con alimentación de la placa de todos los drivers que manejan a los inyectores, tanto para la generación de alta corriente como la conmutación de masa. Y vamos a conectar un escáner a ver si podemos hacer prueba de actuadores y que sin necesidad entonces de tener que interconectar todo. Yo generalmente este tipo de computadoras le sacaba las carcasas y las probaba en el mismo coche. ¿Sí? Le daba arranque o ponía contacto y veía si había excitación durante un lapso de tiempo muy pequeño, de milisegundos, ¿sí? O no había nada. Para discriminar si era la computadora que estaba detectando un problema de corriente al circuito de inyectores o si era un problema de que realmente ni siquiera daba ese pulso de muy poco tiempo, que son 200 milisegundos más o menos, que con ese tiempo ya pueden monitorear la corriente de consumo. O sea, no es que le manda un pulso al inyector, le manda un pulso al inyector, pero es tan pequeño, ¿sí? Cada pulso que le da que no llega a excitar en este caso al piezoeléctrico del inyector, pero hace un monitoreo previo. Vamos a ver si que esté bloqueada, ¿sí? Si que esté inmovilizada, a ver si se puede hacer prueba de actuadores. En Bosch no, en Siemens la verdad no recuerdo, ¿sí? Después, bueno, Ezequiel, que las EDS15C2 faltan los 5 volts de los sensores, lo podemos ver también. Lo que se ve muchos con EDS15C9 de Chevrolet S10. De esa sí tuve problemas más con el tema del regulador de presión. ¿Sí? Tuve una EDS15C9 que no era de una Chevrolet S10, era de una Nissan X-Trail. Y en la de Chevrolet viene con inmovilizador y en la Nissan, en esa época, 2008 más o menos, venía sin inmo. Y lo que me hacía era que ponías en marcha y la presión se iba al máximo, ¿sí? Se iba a casi 1500 bares, cortaba, se caía de vueltas, caía la presión y otra vez volvía a 1500 bares. Permanentemente estaba oscilando y horrible el ruido del motor, porque imagínate que con tanta presión de inyección, con el auto regulando, por supuesto que se aceleraba cada vez que le elevaba la presión,
hacia eso. Y era el transistor de potencia que manejaba el regulador de presión. Así que bueno, las fallas las vamos a ir investigando. Vamos a empezar por los circuitos de manejo de inyectores y después podemos ir viendo el resto de los circuitos, ¿sí? Pero los que más he tenido problemas en estas diésel fueron justamente los transistores de potencia del regulador de presión, el regulador de tensión, ¿sí? El regulador de voltaje y el circuito completo, ¿no? Tanto de un lado de alta tensión como el circuito de conmutación de masa hacia los inyectores. Son las principales fallas que tuve con esto. Y rara vez tuve problemas con el sensor de presión barométrica, que generalmente era cuando encontraba las placas sulfatadas, oxidadas, o que ya le habían sacado la laca con thinner y se ve que le dieron thinner también al sensor. ¿Preguntas? Después vamos a hacer un análisis, después de hacer el análisis con voltaje, con el escáner y con el osciloscopio. Vamos a hacer el diagnóstico con trazador de curvas. Recuerden que en estos casos de transistores, el trazador de curvas no es muy efectivo, ¿tá? O sea, lo único que me va a llegar a mostrar es la integridad de lo que es el diodo interno en el MOSFET. Tendría que excitar el transistor para ver la salida de conmutación, que tampoco es muy efectiva. O sea, es relativa. O sea, si le doy positivo a la base del transistor, ¿sí? O con prueba de actuadores, por ejemplo, del escáner, que me lo permite hacer. Y encuentro que el circuito está abierto, se excito la base, está recibiendo masa, y cuando le excito la base no hay salida, es el transistor seguro. Pero si me da la salida, ¿sí? Me da, en el caso, si yo excito la base de un transistor de esto, a ver si se entiende lo que estuvimos hablando hasta ahora. Con trazador de curvas, que está puesto a masa, monitoreo la salida, o sea, lo coloco acá. Vamos fuera de este transistor, lo pongo de ejemplo, ¿sí? Esperen que se me fue toda la pantalla a cualquier lado. Y acá pongo la punta del trazador de curvas y conmuto la base. ¿Cómo tiene que ser el trazo? ¿Qué me mostraría? Yo conmuto la base de un canal N, con positivo, por supuesto, y estoy monitoreando con el trazador de curvas esta parte del integrado, que es la salida, ¿no? ¿Qué tendría que mostrarme el trazador de curvas? Cuando existe un transistor de potencia, de inyectores, bobinas de encendido, inyectores diésel, inyectores nafta, sistemas de inyección directa, nafta también, ¿está? ¿Qué tipo de trazo te daría? Y sería entonces, Ariel, una línea vertical, correcto, exacto. Ahora, la corriente que le entrega el trazado de curvas es muy pequeña, o sea, si te da una línea vertical no quiere decir que esté bien, te está diciendo que está conmutando, hay que ver si esa conmutación se la bancaría a un inyector real. No podemos, recuerden, no podemos excitar la base de un transistor, de un driver de estos, si un inyector está puesto, un inyector, una bobina de encendido, porque acordate que los tiempos de conmutación se miden a veces en décimas de milisegundo, y cuando yo estoy tocando, si le doy masa directamente a una base de un transistor, quemo el transistor y puedo recalentar el bobinado de un inyector diésel inductivo, puedo llegar a quemar al piezo eléctrico del inyector, puedo quemar un primario de bobina o sobrecalentarlo. Estas son pruebas para hacer por ejemplo, para darle carga de consumo con un relay, con el bobinado de un relay, a una carga muy pequeña, que tampoco sería un 100% efectiva porque no es el pulso real. Por eso es que
muchas pruebas hay que hacerlas sobre vehículo con inyectores reales o hacerlo en banco con inyectores reales. Señores, gracias por participar. Sí, la clase que viene estamos haciendo las prácticas de esto. Nos vemos, muchachos. Será hasta luego. Cuídense. Vamos a seguir aprendiendo con Toyota ahora. A ver si podemos ingresar a la base de datos.